Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Hoy traigo una historia aquí sobre lo que la llamada iglesia de los hombres no le enseña a su pueblo. Para quien gusta de una lectura pasando por la historia, mi querido amigo, apriétese bien el cinturón y prepárese para digerir este alimento pesado. Los judíos pensaron que el Mesías vendría para libertarlo del imperio romano, como Moisés lo hizo al libertarlo del faraón en Egipto. Mas el plano perfecto de Dios, mi querido amigo, por medio de nuestro Señor Cristo Yahshua, era libertarlo de la ley hipócrita y fariseísta de Moisés, para llevarlo a su gracia pura y genuina. Como hoy piensan también los evangélicos, que Cristo va a venir para libertarlo de este mundo, según ellos. En Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Yahshua. Desde cuando los primeros legendarios, mi querido amigo, romanos, invadieron a Judea, existe una tensión latente en la sociedad judaica. Tenga discernimiento de este lenguaje bíblico que voy a hablar. Tenga discernimiento de estas palabras y este lenguaje, de esta historia bíblica y el tipo de lenguaje en que voy a hablar, mi querido amigo. Desde cuando los primeros legendarios, ponga cuidado, romanos invadieron a Judea, existe una tensión latente en la sociedad judaica de aquellas épocas. Las personas oraban por la libertación de Dios de la dura opresión romana. Ellos oraban para que Dios enviase al Mesías prometido durante su vida. De acuerdo con los profetas, ese Mesías, o sea, el ungido, que había sido destinado a servir como rey de Israel, en nombre de Dios, llegaría a Jerusalén con el propio poder de Dios. Ellos contaban como él destruiría a los grandes ejércitos de aquellos que se oponían a él. Él entonces restauraría a los israelitas a su condición de pueblo escogido de Dios. Todas las naciones que estarían sobre su gobierno y su reino jamás tendrían fin. Un sábado, un día sagrado en que los judíos adoraban a Dios, la paz y la quietud flotaba sobre la ciudad de Nazaret. Ese sábado, mi querido amigo, en la sinagoga de Nazaret, un carpintero del local de esa ciudad, nacido ahí, en ese periodo, esta profesión probablemente incluiría la albañilería de piedra y de construcción en aquella época en gran escala. Se levantó y recibió del jefe de la sinagoga, ese carpintero se levantó y recibió del jefe de la sinagoga el libro de la profecía de Isaías. El joven de 30 años aproximadamente, cuyo nombre era Yahshua, era conocido como el hijo del fallecido José, en hebraico, José, en el español José de Nazaret, José de Nazaret, en el español José de Nazaret. Yahshua leyó el texto sagrado en Isaías 61, 1 y 2, que dice así: el Espíritu del Señor Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos, aperturar de la cárcel. Para proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, sí, a todos los tristes. La sinagoga estaba silenciosamente llena de suspenso, mi querido mío, en cuanto preguntaban lo que iría a suceder o a acontecer. La congregación miraba a Yahshua. Cuando Yahshua volvió para su asiento, su próxima declaración encendió una tempestad de emociones, descreencia, hasta de rabia e ira a sí mismo. Yahshua le dijo a la multitud que estaba estupefacta:
Hoy se cumplió esta escritura en vuestros oídos, le dijo Yahshua a la multitud. La reacción de muchos en la sinagoga de Nazaret fue un rechazo y de rabia. Nosotros sabemos quién eres, dicen ellos. ¿Quién eres tú? Tú eres el hijo de José. ¿Con qué derecho te ha de presumir esa cosa sobre tú? Le preguntaron ellos. Yahshua le respondió con este proverbio: ningún profeta es aceptado en su propio país. En confronto entre Yahshua y aquellos personajes de la sinagoga, se tornó tan intenso que ellos se transformaron en una multitud enfurecida y empujándolo, arrastrándolo a un peñasco en las proximidades de la sinagoga, donde algunos intentaron echarlo para la muerte. En esa confusión ahí, Yahshua consiguió escapar por el medio de la multitud. Yo lo invito a que lea Lucas capítulo 4 del versículo 16 al 30. Así comenzó el ministerio de Yahshua de Nazaret, que acabaría 3 años y medio después con su crucificación fuera de la ciudad de Jerusalén en las manos de los romanos. Ustedes quizás pensarán que después de este inicio del ministerio de Yahshua de Nazaret, de una manera tan vergonzosa y respetuosa, que Yahshua sería una figura olvidada en la historia. Quizá ustedes pensarán eso. Mas, ¿por qué Yahshua trajo una oposición tan violenta? ¿Y por qué ascendió a una proeminencia tan grande? La pregunta. Otra pregunta: ¿por qué su vida y su enseñanza todavía hoy tienen un impacto enorme en millones de personas? Para responder estas cuestiones, mis amigos, tenemos que volver a la antigua escritura hebraica de la Biblia, quiere decir al Antiguo Testamento, comúnmente llamados hoy en día. En estos libros nosotros descubrimos la importancia de Yahshua de Nazaret, antecedente del Mesías profetizado en una gran parte del Antiguo Testamento. Es la historia de una familia, mi querido amigo. Dios había dicho a un hombre llamado de Abraham cerca de 4000 años atrás que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. La mayor parte del libro de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, cuenta la historia de Abraham y sus 3 generaciones de su familia. Sus descendientes, a través de su nieto Jacob, muy renombrado en Israel hasta los días de hoy, acabaron de establecerse en Egipto, donde a lo largo de muchos años, mi querido amigo, se multiplicaron y serían esclavizados por los egipcios, por su faraón. Y los egipcios pues lo veían como una amenaza para ellos. Según el libro de las escrituras hebraicas, Éxodo narra cómo Dios los libertó de la esclavitud y por medio de Moisés conducirlo a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Los descendientes de Abraham, mi querido amigo, por medio de Jacob, se tornaron una nación muy importante en el antiguo Oriente Medio, con el nombre de Israel, situada en una ruta comercial entre la Mesopotamia y Egipto. Su historia fue de riqueza y poder, así como una invasión, como de invasión y guerra, fue su historia, ¿no? La nación se dividió en 2, Israel y Judá, y los ciudadanos de ambas naciones acabaron siendo deportados por sus enemigos para otras naciones. Algunos de los ciudadanos de Judá, conocidos como judíos, retornaron más tarde a la tierra prometida, mi querido amigo. Mas los de Israel no retornaron, pues los de Israel no retornaron y fueron dispersos por la Europa occidental. A lo largo de la historia de Israel y de Judá, antes de ser deportados, varios profetas aparecieron diciéndole al pueblo, mi querido amigo, que retornasen para Dios y declarando la futura llegada del Mesías de Dios para bendecirlo a todas las naciones. Cuando habla de todas las naciones, está hablando de las tribus de Israel que estaban dispersas por todas las naciones. Los judíos del primer siglo
viviendo en la sombra del magnífico templo de Herodes y sobre el dominio romano, ansiaban por el prometido reino mesiático. El historiador judaico del primer siglo, mi querido amigo Fabio Josefo, así como el historiador romano Tácito, llenan el fervor de la expectativa mesiánica judaica en esas historias. Fue en esa atmósfera llena de sentimiento contra la ocupación romana y con deseo de anticipación del Mesías, que Yahshua pasa a la sociedad. No era nadie, que Yahshua pasa a ser en la sociedad, no ser nadie, no ser un sacerdote, no ser un maestro del templo, un gran rey conquistador, más simplemente un carpintero local de Nazaret, que afirmaba que el Espíritu de Dios está sobre él para libertar a las personas y para traer un mensaje de buenas nuevas. Los judíos no acreditaban que el Mesías era un simple carpintero. Obviamente el pueblo de Nazaret quedó decepcionado por la idea de que el carpintero local era el Mesías prometido, a quien los profetas declararon que arreglaría todas las naciones, sí, arreglaría todas las tribus, pondría reglas sobre todas las tribus de Israel que estaban dispersas en todas las naciones de aquel mundo habitado en el primer siglo, con una vara de hierro. Este podría ser el Mesías, se preguntaban los judíos. Después del incidente en Nazaret, Yahshua, ahí en la sinagoga, Yahshua continuó su ministerio viajando a través de Judea, de Galilea, de ciudades en ciudades, predicando en la sinagoga y en las casas de las personas y en las laderas de ese país. Yahshua declaró que el reino de Dios estaba viniendo y que las personas necesitaban volver para Dios. Yahshua también hizo milagros maravillosos, curando a los enfermos y a los deficientes o discapacitados. Las personas comenzaron a creer tal vez que Yahshua fuese, de hecho, el rey prometido por el profeta Isaías. Si Yahshua era el Mesías, entonces la libertación de Israel estaría próxima, según los pensamientos de los judíos de aquella época. Los rabinos describían como el Mesías que derrumbaría a los enemigos de Israel, y todos los pueblos del mundo saberían que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Isaías profetizó en Isaías 2:2, que dice así: acontecerá en los postreros de los tiempos que será sentado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será saltado sobre los collados, y fluirá a él todas las naciones. Por la comparación de una serie de referencias bíblicas, mi querido amigo, es evidente que montaña simboliza grandes naciones en profecía, y monte se refiere figurativamente a las naciones menores o tribus. El profeta Isaías continúa diciendo en el versículo 3 de Isaías 2, dice así: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Los judíos, mi querido amigo, anticipaban este glorioso reino mesiánico, cuando las personas se convertirían su espada en reja de arado. Sí, que los judíos en aquella época están pensando como piensan ahorita los evangélicos, sobre un reino físico y no sobre un reino espiritual. No entendían las escrituras. En el versículo 4 también de Isaías 2 dice: jugará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos, y volverá su espada en reja de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Tal vez, mi querido amigo, apenas tal vez, este carpintero milagroso de Nazaret fue realmente el gran rey guerrero de Isaías, del profeta Isaías, según los pensamientos del pueblo judío de aquella época.
cerca de 3 años y medio después, el pueblo de su ciudad natal lo haya intentado lanzarlo a un peñasco, Yahshua entró en Jerusalén triunfante, montado en un asno. Millares de fieles se alineaban en la entrada, alardeando que el hijo de David, el rey de Israel, había llegado, gritando a gran voces. Los líderes religiosos judíos quedaron horrorizados y con rabia. Ellos le pidieron a Yahshua de Nazaret para prohibirle al pueblo de decir tales disparates que estaban diciendo, como el hijo de David, el rey de Israel. Mas Yahshua rechazó ese pedido que ellos hicieron. Entonces, ellos concibieron un plano para librarse de ese fingido Mesías, según los líderes religiosos de aquella época. Pocos días después ellos tuvieron suceso. Yahshua estaba muerto, crucificado por los romanos. Cuando Yahshua fue llevado delante del gobernador romano, Poncio Pilato, el gobernador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Yo le invito a que lea Juan capítulo 18, del versículo 33 al 38, y Juan capítulo 19, versículo 19. Después de más presión de los líderes judaicos, Pilato finalmente concordó con su llamada para la ejecución, y el humilde maestro de Nazaret fue condenado, siendo acusado que era una amenaza para el poderoso imperio romano de aquella época. La señal que proclamaba su crimen encima del madero de la crucificación se refirió a Yahshua como el rey de los judíos. El misterio del Mesías. Isaías profetizó que el Mesías iría a arreglar o a colocar reglas a todas las naciones de Jerusalén, es decir, a todas las tribus de Jerusalén que estaban esparcidas por el mundo habitado en aquella época. Los discípulos de Yahshua creían en él, que él era el Mesías. Por causa de eso, ellos esperaban que él derrumbase el imperio romano y estableciese el reino de Dios en la tierra en su altura. Mas eso no sucedió, porque le estaba hablando en forma espiritual. En vez de eso, los líderes religiosos judíos conspiraron contra Yahshua de Nazaret. Yahshua fue traicionado por uno de sus discípulos y los romanos lo golpearon hasta el punto de que Yahshua quedase irreconocible. Y después de todo eso, fue crucificado públicamente. Después de su muerte, muchos de sus seguidores de Yahshua quedaron devastados. Ellos perdieron la fe y la esperanza. Claro, sabemos que no es el fin de la historia, mi querido amigo, lo que le estoy narrando. Yahshua, como lo relató, como lo estoy relatando, o como lo relata la historia, nos dice que fue resucitado entre los muertos. Yahshua visitó a los discípulos, otra vez diciéndole, para predicar el evangelio del reino para el mundo de Israel. Cuidar de los discípulos. Cuando estoy hablando para predicar el evangelio del mundo, y cuando digo de Israel, porque las 12 tribus de Israel estaban esparcidas sobre aquel mundo habitado de Asia Menor y Asia Mayor. Mas después Yahshua partió volviendo al Padre en el cielo. Entonces lo que sucedió, como lo que decía el rollo del libro sobre el Mesías, vino para reinar como rey de Israel de todo el mundo eternamente. Las personas comenzaron a cuestionar, mi querido amigo, a Yahshua, si era realmente el Mesías prometido. Algunos hallaron que Yahshua había fallado, como lo halla hoy la religión evangélica. Entonces, algunos de aquella época hallaron que Yahshua había fallado en su misión básica, como lo hacen hoy en día el sistema religioso actual, porque Yahshua había lanzado su ministerio citando una profecía mesiánica de Isaías y subsecuentemente ignoró otra profecía clave, ¿sí? Porque no estableció el reino de Dios de Jerusalén, como Isaías dijo que Yahshua lo haría. Se preguntaban los judíos. Y se preguntan hoy los evangélicos, ¿por qué estamos esperando al Mesías
que venga a restablecer el reino de Dios. Ellos se imaginaban un reino físico, como hoy se imagina la religión evangélica, de un reino físico. Y él estaba hablando en el ámbito espiritual. Para resolver nuestro misterio, mi querido amigo, vamos primero a mirar otra profecía mesiánica de Isaías y después volvemos al incidente de Nazaret. En Isaías capítulo 52 y 53, el profeta habla de un siervo de Dios que sería exaltado. Este siervo también sería brutalmente golpeado y muerto. Isaías 52, versículos 14 y 15 dice así: como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue desfigurado su aspecto que no parecía hombre, y su figura no era como la de los hijos de los hombres. Así sorprenderá él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y comprenderán lo que jamás había oído. Mi querido amigo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enseña que es imposible que un ser humano moralmente corrupto entre en la presencia del Dios justo, a no ser que Dios le conceda un favor o gracia. Pocas personas entienden la enseñanza bíblica de la gracia de Dios, que está fundamentada. La gracia por sí solo no tiene ningún significado a no ser que haya justicia. Piense bien en eso, mi querido amigo. El perdón no tiene sentido a no ser bien que alguien haya hecho algo equivocado. Las personas con una formación cristiana sólida saben que una enseñanza bíblica central es la muerte y la resurrección de Yahshua de Nazaret como el Mesías, como el ungido Cristo. Entonces, ¿por qué Yahshua murió? Se preguntarán muchos. Porque la Biblia se concentra, y otra pregunta, ¿por qué la Biblia se concentra tanto en su crucificación y en su resurrección? Si no entendemos la razón, mi querido, por la cual Yahshua, el Hijo de Dios, fue crucificado como el Mesías prometido, entonces su muerte no tiene significado o importancia. Saber quién es Cristo Yahshua es como su vida, muerte y resurrección se aplica a ustedes en el conocimiento más importante que ustedes puedan poseer. Esta verdad puede y debe cambiar su vida, mi querido amigo. Es realmente un concepto y simple, la comprensión de Dios de lo que es cierto y errado. Esto es la justicia de Dios que requiere en su vida como castigo por los deseos pecaminosos derivados de la naturaleza humana antes de la cruz, sí, por los pecados, las transgresiones de la ley de Moisés antes de la cruz del Calvario. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Yahshua, Señor nuestro. Dios ama a todos nosotros. Dios nos ama a todos nosotros más. Eso no cambia la definición del bien y del mal contenido en la ley moral espiritual, sin contenido en la naturaleza humana. El amor de Dios, sin embargo, pruebe un sustituto para todo aquello, mi querido amigo, que vivían debajo de la ley mosaica en el pasado. El Hijo de Dios vino a la tierra como Yahshua de Nazaret para bendecir a todas las naciones como nuestro sustituto. Ustedes no pueden ganar este tipo de amor, mi querido amigo. Ustedes solo pueden entender su culpa y desesperación delante de la justicia de Dios y aceptar con gratitud su amor y misericordia, demostrando públicamente por el sacrificio de su Hijo. La sangre del siervo sufrido, profetizado por Isaías, espolvoraba muchas naciones. Esta imagen era muy fuerte para los judíos del primer siglo. Día tras día, el templo de Herodes quedaba lleno de sonidos y olores de ovejas y cabras, siendo sacrificado a los chapotones, a los salpicones de sangre y asparsión. Eran como un sustituto para que el pueblo judío pudiese recibir cada año el perdón de sus pecados delante de Dios y delante del Espíritu de Dios que pasaba cada un año por el lugar santísimo que había en el templo de Jerusalén. El libro de los Hebreos muestra que este sistema sacrificar representado algo muy mayor, especialmente el gran
misterio de cómo la sangre de un hombre sería derramado en el lugar de la sangre de toda la humanidad de aquella época. Pues toda esa humanidad de Israel estaba debajo del ministerio de la condenación y muerte de Moisés, porque el pueblo de Israel estaba esparcido por toda aquella humanidad habitada en aquel tiempo. El profeta Isaías nos dice cómo el siervo de Dios sería molido y rechazado, que él sería herido por la transgresión de Israel y por sus llagas fueron ellos curados. Isaías 53:5 dice, esta palabra fue para el pueblo de Israel. Mas él fue herido por nuestra transgresión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Los libros históricos o los 4 primeros libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen los horribles detalles de la muerte de Yahshua. Yahshua fue golpeado por soldados con varas y puñetazos. Yahshua fue despedido y azotado con un látigo hecho de tira de cuero con pedazos de metal y hueso en las extremidades para despedazar y mutilar la carne humana. Clavos fueron afincados en sus manos y en sus pies. Yahshua fue guindado en una cruz como persona despreciable. Finalmente Yahshua fue traspasado por una lanza y sangró hasta morir. Todo eso sucedió tal como el profeta Isaías había predicho, con siglos de anticipación, muchos siglos de anticipación antes que sucediera eso. Ahora tal vez podamos comenzar a entender lo que Yahshua estaba enseñando en la sinagoga de Nazaret. Volvamos a la sinagoga de Nazaret nuevamente al principio. Vamos a volver al principio, al comienzo. El líder de la sinagoga entregó a Yahshua un pergamino del libro de Isaías. Yahshua abrió el pergamino y leyó Isaías 61, versículos 1 y 2. Es interesante que Yahshua paró en el medio de esta frase. La próxima línea en este pasaje afirma, paró ahí Yahshua y dijo, y el día de la venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. El día de la venganza es una referencia a otra profecía de Isaías, una profecía aterradora de un tiempo en que la indignación del Señor, nuestro Padre Celestial, estaba sobre todas las naciones, o sea, sobre todas las tribus de Israel esparcidas por aquel mundo habitado. Isaías 34, versículo 1 y 2, le invito a que lo lean. Este es un periodo en que Dios intervino dramáticamente en la historia humana. En ese día de venganza, Dios envió al Mesías prometido como rey de los reyes para juzgar a Israel, y eso culminó con la destrucción del símbolo máximo de la ley de Moisés en el año 70 después de Cristo, que era el templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que podemos aprender de este incidente? Que Yahshua solo leyó una parte de la profecía de Isaías. ¿Por qué Yahshua no leyó el pasaje completo entero? Yahshua estaba revelando un punto crucial en la historia de la salvación de Israel, para que aprendamos que el Mesías no vendría más a la tierra apenas una vez, sino 2 veces. La primera vez Yahshua vino, pero como carpintero modesto, como un rabino, enseñando la verdadera religión de Dios, ayudando a muchas personas enfermas a través de milagros. Enseguida Yahshua murió como el sacrificio que sustituyó los sacrificios del templo de Jerusalén para pagar el precio de la escogencia equivocada de aquella generación pecadora que transgredía la ley de Moisés. O sea, eran pecadores porque estaban transgrediendo la ley, pues según la concepción judaica, el pecado era la transgresión de la ley. Yo le invito a que lea 1 Juan capítulo 3 y 4. Capítulo 3, versículo 4. A través de su alto autorista, Yahshua se tornó posible el fin de la ley, concediendo a los israelitas la verdadera libertad. Yahshua fue entonces resucitado para tornarse su lugar a la mano derecha de Dios Padre. Sin su primera venida para restaurar a los contristos de corazón y para proclamar la libertad de los cautivos, el verdadero cristianismo no existiría. Yo le invito a que lea Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. Libértese, mi querido amigo. Usted también libértese del sistema religioso hoy corrupto y engañador que intenta dar continuidad a la ley hipócrita y fariseísta de Moisés. Definición de estupidez es conocer la verdad, oír la verdad, ver la verdad, más todavía creerle las mentiras de las religiones actuales de hoy en día. Gracia y paz para cada uno de ustedes.